Cuando nos preguntamos cómo alguien se puede convertir en una persona feliz, vienen muchas respuestas a la cabeza. Porque desde que el ser humano es pensante, ha buscado una respuesta para esta pregunta: ¿cómo podemos ser felices? Y como consecuencia de eso, hay demasiadas personas que hablan de la felicidad. Si por ejemplo buscamos en internet, escribimos ¿cómo ser feliz?, encontrarás miles de respuestas, pero miles, porque esto la gente ya lo ha pensado, ya lo ha preguntado, y es un objetivo que todo mundo quiere llegar. ¿Cómo puedo convertirme en alguien feliz? Yo hace 5 años hice el ejercicio de buscar en internet y en la literatura qué significaba ser feliz o cómo podría yo ser feliz. ¿Y saben con qué me encontré? Me encontré con muchos autores desde la filosofía, la literatura, la espiritualidad y la psicología, que me daban ciertas respuestas y llegaban todas como a un punto en común. Pero ¿saben qué sucedió? Que me di cuenta que no eran real. Y aunque para mí no fueron las respuestas correctas, quiero compartir con ustedes 5 autores que encontré en ese momento que me hicieron pensar en la respuesta anterior y concluir que la respuesta del mundo es amarme a mí mismo y encontrar una pasión en mi vocación para yo poder encontrarle un sentido a la vida. Les contaré por qué para mí no es la respuesta correcta y cuál es la respuesta correcta que yo encontré según Jesús y la Biblia, que en su momento no la había entendido, porque la palabra que usó Jesús no la relacionaba con la felicidad. El primer autor que estudié y les quiero compartir es el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y perdónenme alemán que no es tan bueno y lo digo en Spanglish, pero para Sigmund Freud, la felicidad es la satisfacción de deseos reprimidos y que el propósito de la vida es buscar el placer y evitar el dolor. Sin embargo, reconocía también que la completa felicidad era inalcanzable, pero se pueden tener momentos de felicidad. El segundo autor que les quiero compartir que estudié es Erich Fromm, un psicoanalista y filósofo social, que sostenía que el amor propio y la autorrealización son componentes esenciales para la salud mental y la felicidad. Fromm creía que una persona solo puede ser feliz cuando se ama, se acepta a sí misma y se esfuerza por realizarse como individuo. La siguiente autora es Elizabeth Gilbert, escritora del libro Eat, Pray, Love. La siguiente autora que estudié sobre la felicidad fue una escritora y se llama Elizabeth Gilbert. Ella escribió el libro Eat, Pray, Love, un libro que relata su vida propia como un viaje hacia la felicidad. Ella dividió literalmente su libro en 3 etapas: en Eat, que era su amor por la comida; Pray, que era su búsqueda espiritual en la India, que era el amor a sí misma y a todo lo que a ella le rodeaba en su vida. Pero si ustedes me van siguiendo, ya van viendo por dónde los autores del mundo nos quieren llevar al significado de la felicidad. Y los últimos 2 autores ratifican este camino. Carl Rogers lo que dice es que la vida feliz se alcanza cuando uno se acepta completamente tal y como es. Y Lloyd Hay, una motivadora reconocida mundialmente, ella sugiere que las personas pueden crear vidas felices y saludables por medio del positivismo y del amor hacia sí mismo. Todas estas reflexiones e interpretaciones de la felicidad de cada autor me llevó a construir un concepto de felicidad que no lo estaba sintiendo, y por eso para mí no era la respuesta correcta, porque yo me puse a pensar cuándo en realidad yo era feliz. Aunque me amara a mí mismo, no me estaba sintiendo tranquilo. Aunque encontrara mi vocación y mi pasión, estaba llegando a mi casa estresado. No sé si ustedes se sientan identificados con esto, pero me puse a pensar cuando yo era feliz y era cuando yo estaba tranquilo y podía dormir en paz. Y esto que les voy a decir es en serio. Yo empecé a tener problemas por escuchar a la gente, por escuchar al mundo. La gente me decía, ámate, y me comencé a amar. Comencé a pensar, yo merezco más, merezco un lugar más grande para vivir, merezco una mejor posición, merezco un mejor trabajo, un mejor empleo, merezco una buena empresa, voy a luchar por mis sueños, por construir mi empresa. Pero ¿saben qué me pasó? Que me di cuenta que yo no controlaba lo externo que me rodeaba. Y así, yo me amara a mí mismo y luchara por mis sueños para darle un sentido a mi vida, me di cuenta que mientras lo hacía,
me di cuenta que no estaba viviendo en paz ni tranquilo, porque estaba estresado, porque comencé a deber dinero. Comencé a pedir préstamos por lograr mis objetivos, por estudiar más, por formar una empresa. Ya vivía preocupado y estresado y no podía ser feliz. Cuando yo me di cuenta de lo que estaba pasando, yo le consulté a Dios. Yo le dije: Dios, yo quiero saber cómo puedo convertirme en alguien feliz. He buscado por todos lados, pero no sé cómo hacerlo. Y empecé a buscar respuestas en la Biblia. ¿Y saben con qué me encontré yo? Con el Sermón del Monte. Para los que conocen el Sermón del Monte y saben de Jesús, saben que es uno de los sermones más importantes de Jesús y que son 3 capítulos de la Biblia, desde Mateo 5 hasta el 7. Pero quiero que nos centremos en el tramo de las bienaventuranzas, en el capítulo 5. Si tiene la Biblia ahí cerquita, por favor, lee conmigo el capítulo 5, porque en el capítulo 5, del 3 al 11, se encuentra la palabra que yo les dije al comienzo que yo no entendía, que era bienaventurados. Resulta que la palabra bienaventurados en griego, porque la Biblia en el Nuevo Testamento está escrita su mayor parte en griego, y la palabra bienaventurados en griego viene del término makarios, que también significa felices. Para mí eso fue revelador. Entendí que en uno de los sermones más importantes de Jesús había hablado de cómo ser felices, de cómo podemos ser felices. Aquí Jesús nos dice cómo interactúa una persona feliz, cómo vive una persona feliz, qué hace una persona feliz. Y quiero invitarlos a que lean conmigo la Biblia y que veamos las bienaventuranzas en qué consiste. Vamos a Mateo 5:3. Dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. ¿Saben qué pasó con este versículo en mi vida? Me desarmó todo lo que había estudiado de la felicidad. Todo lo que vimos antes de los autores quedó anulado en este versículo. Cuando Jesús se refiere a los pobres en espíritu, no está hablando de una pobreza material, sino que es una actitud de humildad y reconocimiento de la necesidad de Dios, que somos pobres en espíritu, que nosotros necesitamos de Dios. Eso es ser pobre en espíritu. Significa reconocer nuestra insuficiencia espiritual y nuestra dependencia de Dios. No es que yo me baje la autoestima o me autodegrade, sino que es un reconocimiento realista de que yo necesito la gracia de Dios y su misericordia, y es totalmente lo opuesto a lo que hemos hablado. Es lo opuesto a ser orgulloso y ser autosuficiente, que es lo que nos ha dicho el mundo. ¿Qué es lo que quiere el mundo? El mundo quiere enaltecer egos. Pero ¿qué es lo que nos dice el cristianismo? Que humillemos nuestro ego, que lo humillemos y dependamos totalmente de Dios. El mundo no quiere que dependas de Dios. El mundo quiere que dependas de sus cosas, que nos aferremos a cosas, a objetos, a posesiones. Pero Dios nos dice que dependamos totalmente de Él. El siguiente versículo es el versículo 4. Dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y aquí me puse a pensar yo, y es: ¿cómo así? ¿Cómo puedo ser feliz yo si estoy llorando? Y me puse a pensar y a reflexionar. Y me di cuenta que no era lo que decía Freud, que Freud al comienzo, ¿se acuerdan lo que hablaba Freud? Freud decía: hay que evitar el dolor. No, hay que sentir el dolor para ser feliz, porque es que la felicidad es un proceso. Yo no puedo ser feliz sin antes haber sentido dolor, sin antes haber experimentado dolor, porque experimentar dolor es ser consciente y estar conectado con lo que nos rodea. La persona que llora es consciente del mundo, es consciente de las tristezas, de las aflicciones, consciente de lo que sucede a su alrededor. Y cuando tenemos conciencia que algo nos está afectando, lloramos, pero lloramos para ser consolados por el que dependemos, por Dios. Y entenderlo cuesta, pero cuando lo experimentas, lo entiendes. Esa es la felicidad. Mi invitación es: no evitemos el dolor, no evitemos el sufrimiento, porque si lo evitamos,
podemos perdernos el gozo de vivir. Si seguimos al versículo 5 podemos leer: dichosos o bienaventurados, los mansos o los humildes, dependiendo de la versión que estés leyendo, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si leíste en tu versión humildad o leíste mansos, es el mismo sentido. Hace referencia a la sumisión a la voluntad de Dios, que nos dice no somos autosuficientes. Cuando yo leí este versículo, yo ya pude dormir en paz y pude entender algo. Cuando yo confío en Dios, cuando yo dependo de Dios, cuando yo agacho la cabeza, yo ya sé que Él está conmigo y ya yo puedo dormir tranquilo. Así que mi invitación es: deja que Dios esté contigo en los problemas. No lo busques como un bombero o apagafuegos. Vive el proceso con Dios. Eso te permitirá estar tranquilo. Tú no puedes solo, pero tú sí puedes con Dios. Eso es ser humilde. La humildad es reconocer que no podemos hacerlo solos, que necesitamos de Dios para lograr. ¿Y sabes por qué? Porque tú no eres la única creación de Dios. Tú eres parte de la creación de Dios. Así que somos importantes, en cierta medida somos importantes. Pero Dios cumplirá su propósito con o sin nosotros. Si nosotros somos humildes y dejamos que Dios haga su obra en nosotros, somos un canal para que la gente pueda ver la gloria de Dios. Pero eso solo se puede lograr con humildad. Y cuando permitimos que Dios nos use, seremos felices, seremos bienaventurados y nuestra vida confiará plenamente en Dios. Si vamos al versículo 6, dice lo siguiente: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Este versículo también me recuerda a poder ir a la cama tranquilo y en paz. Cuando hablamos de justicia, hablamos de lo correcto. Cuando la Biblia nos dice dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer lo correcto, uno se pone a pensar, cuando uno hace algo incorrecto, uno se queda con eso en la cabeza y comienza a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y uno no puede dormir en paz. Pero cuando uno hace lo correcto en su vida y la voluntad de Dios, uno se siente tranquilo y en calma. Pero al ser humano le encanta vivir en turbulencia y le encanta generar más problemas. Y por eso nos gusta hacer lo incorrecto. ¿Y lo incorrecto a qué nos lleva? A vivir estresados y sin tranquilidad. Pero aquí Jesús nos dice: estos son los dichosos, los felices, los que tienen hambre y sed de hacer lo correcto. Que también podría ser felices los que entienden que el pecado separa al hombre de Dios y tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios. Sigamos con el capítulo 7. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. La gente que aplica este versículo es gente que es impresionante, que ha logrado un grado de madurez espiritual tremendo. Porque este versículo yo creo que todos lo sabemos, pero cuesta demasiado hacerlo. ¿Por qué? Porque el ser humano vive con una amargura tremenda. Sentimos celos, envidia, nos enojamos y nos cuesta perdonar. Nos cuesta demasiado perdonar. Las personas que aplican este versículo son gente que dejan ir, que lo dejan todo a la voluntad de Dios, que lo entregan todo delante de Dios, que perdonan porque saben que perdonar es bueno también para ellos y también para el otro, que entienden, que aman al prójimo. Y eso es lo que a uno le da felicidad, dejar ir. Mi jefe me habló mal o mi pareja me trató mal, dejé ir. Y cuando me refiero a dejar ir, es dejar que el perdón expulse esos sentimientos. Perdone. El perdón es un arma tan impresionante en el ser humano que cuando lo aplicamos, todo lo que sentimos se va. Y sé que perdonar no es fácil y a veces cuesta, pero si nos cuesta, vamos a la presencia de Dios, vamos a que Él nos transforme, vamos a que a través de la oración sintamos la compasión y podamos perdonar. Como decía Jesús en el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Padre Nuestro? Perdona a los que nos ofenden, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso es lo que Jesús nos ha enseñado, a perdonar a los que nos ofenden. ¿Nunca les ha pasado que tienen una pelea por algo pequeño, algo minúsculo,
pero que se convierte y se va agrandando y se va agrandando, y uno ya no puede vivir en paz ni puede vivir tranquilo porque se agrandó la pelea, se agrandó el conflicto por no haber hablado antes. Que si hubiera pasado, hubiera sentido compasión en ese momento, estuvieras tranquilo y en paz. Por eso el perdón es tan importante y hay que hacerlo de inmediato, aunque cueste. Vamos a la presencia de Dios, vamos a la palabra de Dios, para que sea Dios renovando nuestra mente y así tener la voluntad de Dios en nosotros para poder ser compasivos con el prójimo. Y esto tiene que ver mucho con el versículo 8, que dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Limpiar nuestros corazones, que Dios nos perdone y perdonar también. Pero además de eso, el corazón es un filtro tremendo. Es un filtro tremendo que permite pasar todo lo que proviene de afuera, del exterior, hacia nuestras vidas. Esto ha sido lo más complicado, porque cuando hablamos de limpieza de corazón o hablamos de limpio en la Biblia, se refiere a la pureza. Debemos ser puros, pero vivimos en un mundo totalmente contaminado. Siempre estamos escuchando a las personas porque nos toca. Somos seres sociales, pero ¿sabes qué? No eres parte del mundo. Pero eso puede que lo sepas, pero lo aplicas. Lastimosamente, cuando dejas de hablar con Dios y escuchas más al mundo, pierdes la pureza. Porque tu corazón, que es el filtro de tu vida, está constantemente escuchando la voz del mundo y no la voz de Dios. Cuando escuchas primeramente la voz de Dios, entiendes qué es lo correcto y qué es lo puro, y desechas lo malo que está alrededor. Por eso es muy importante en la pureza escuchar primero a Dios que a los demás, que al mundo. Cada mañana cuando tú te levantas, ¿con quién estás hablando? ¿Coges el celular o hablas con Dios? Yo te invito a que hables con Dios primero, que limpies tu filtro, tu corazón, para que así tú puedas ser feliz. Y cuando yo soy puro, puedo entender y puedo vivir de mejor manera lo que dice el versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando hablamos de paz y vemos en la Biblia la paz, se nos viene una palabra que es la reconciliación. Los que trabajan por la paz son los reconciliadores, los que cuando los atacan, no contraatacan, sino que piensan en la otra persona, ¿por qué me está atacando? En vez de contraatacar, cuando alguien lo ataca, piensa en la persona, ¿por qué está actuando así? ¿Por qué me está atacando? ¿Será que le pasó algo? ¿Será que necesita ayuda? En vez de atacar, piensa en arreglar, en reconciliar. Y eso lo hace un corazón puro y limpio. Y eso evita conflictos y arregla situaciones. Eso da felicidad. Esos son los felices, los dichosos, los que reconcilian. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Estás contraatacando o estás reconciliando? Sigamos con el versículo 10, que este me parece muy interesante. Dice: dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Cuando este versículo habla de dichosos los perseguidos que hacen justicia, recordemos que justicia es hacer lo correcto. Se me viene a la mente Pablo, por ejemplo, que fue perseguido y encarcelado por predicar de Dios. Actualmente nosotros contamos con países que, entre comillas, pueden ser cristianos o que su religión principal es el cristianismo, pero hoy en día hemos experimentado persecuciones y por hacer lo correcto. Hemos perdido amistades por hacer lo correcto. Hemos perdido trabajos por hacer lo correcto. Hemos perdido oportunidades de crecer por hacer lo correcto, que significa no participar en lo incorrecto. Cuando uno no participa en lo incorrecto y es perseguido o tiene consecuencias por obedecer lo que Dios quiere para tu vida o por obedecer lo que Jesús te ha enseñado, es un dichoso, es una persona feliz, porque vive en paz,
vive en paz con Dios. Esta enseñanza que Jesús da en el Sermón del Monte me da una conclusión de lo que es la felicidad. Y es que la felicidad no es un sentimiento, no es una emoción. La felicidad es un resultado de hacer todo esto que Jesús nos dijo, de poner en práctica cada cosa que Jesús acaba de decirnos. Si vivimos este proceso, podremos ser felices. Con esto en mente, quiero invitarlos a orar. Oremos. Amado Padre Celestial, hoy estamos acá humillados delante de ti, reconociendo que no somos autosuficientes, reconociendo que queremos ser felices, queremos convertirnos en personas felices. Pero hoy tu palabra ha sido clara con nosotros, que esto no es un sentimiento ni es una emoción, es un resultado. Hoy queremos de verdad ser parte de ese proceso. Queremos paso a paso seguir avanzando hacia la felicidad. Entendemos, Dios, que tu palabra es clara y justa, correcta. Por eso hoy queremos obedecer y queremos hacer tu voluntad. Pero para eso primero debemos humillar nuestro corazón, humillar nuestra vida. Y eso es lo que haremos hoy, Dios. Hoy te entregamos todo nuestro ser, nuestra vida. Nos humillamos delante de ti, porque queremos morir a nuestro ego, para que seas tú, Cristo, viviendo en nuestras vidas. Vive nuestras vidas hoy, Cristo. Te entregamos toda nuestra vida. Nos humillamos delante de ti, para que tú reines en nosotros. Te lo pedimos encarecidamente. Que sean tus pensamientos en nosotros. Que no sean nuestros pensamientos, sino que sean los tuyos. Que podamos entender tu palabra, comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Que podamos ser justos, que podamos ver lo correcto, que podamos hacerlo, que podamos aplicarlo, que podamos perdonar, que podamos ser compasivos con el prójimo, que seas tú también perdonándonos a nosotros por haberte fallado y por no haber perdonado a los que nos rodean. Hoy te pedimos que, aunque sea difícil, Dios, transforme nuestra vida para que podamos perdonar. Hoy yo quiero perdonar a los que me hicieron daño, a los que me ofendieron. Así como tú me perdonas a mí, quiero aprender a perdonar a los demás. Quiero vivir con compasión con los otros y conmigo mismo. Quiero ser puro de corazón. Quiero limpiar mi vida. Quiero limpiar mi ser hoy. Por eso yo te pido que me limpies. Límpiame hoy, Dios. Límpiame, Señor. Y permíteme escucharte más a ti que a los demás. Escucharte primeramente a ti, Señor. Escuchar tu palabra, tu voz, para poder aplicarla en mi vida. No quiero escuchar más a los demás. No quiero escuchar más al mundo. No quiero que me guíen para hacer lo incorrecto. Quiero escucharte a ti para hacer lo correcto. Gracias, Dios, porque sé que así será, porque estoy contigo en tu presencia y tú me haces la paz, la calma y la tranquilidad, porque tú estás conmigo y tú me llevarás a la pureza para hacer lo correcto, para cumplir tu palabra, para ser un reconciliador, para ser alguien que lleve paz a mi casa, a mi trabajo, a mi familia,
a todos los que me rodean. Quiero ser un reconciliador, no quiero contraatacar más. Quiero que tú me guíes y me lleves a lugares donde necesiten reconciliadores, porque ahí estaremos representándote, porque tú vives ahora en nosotros y por medio de nosotros. Gracias, Dios, porque aún reconocemos que seremos perseguidos por hacer lo correcto, pero estaremos en paz y tranquilos, porque tú estás con nosotros. Porque estar contigo, Cristo, es edificar ladrillo y ladrillo de nuestra casa sobre la roca. Hoy queremos empezar el proceso de construir nuestra casa sobre la roca y no el proceso de hacerlo sobre la arena. Porque sabemos que vendrán vientos fuertes, fuertísimos, que obviamente afectarán nuestra casa, nuestros cimientos, pero no se caerán, porque estarán firmes en ti, porque estamos haciendo el proceso de ser bienaventurados, de ser felices contigo. Padre, te queremos entregar hoy nuestra vida completamente a ti, porque contigo, Dios, seremos felices y bienaventurados. Te hemos orado en el nombre de Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que compartan esta oración. Si les gustó este tema, por favor dejen un me gusta y un comentario. Un comentario si puede ser de para ustedes qué era la felicidad antes y qué aprendieron ahora. Dios los bendiga rica y abundantemente. Everything